Saludos, sean bienvenidas y bienvenidos a esta segunda parte de la evaluación y su importancia para la mejora escolar en del subsistema de educación básica. En esta segunda parte estaremos abordando la evaluación estandarizada de logros de aprendizaje, los principales antecedentes nacionales e internacionales en estudios de evaluación de la calidad educativa y estaremos también abordando temas relacionados con el procesamiento y análisis de resultados de las evaluaciones estandarizadas de logros de aprendizaje y su importancia. Además de eso, estaremos definiendo los retos y los compromisos que asume Venezuela en el escenario internacional en materia de evaluación de logros de aprendizaje y de la calidad educativa. Existen en Venezuela experiencias bien importantes en los últimos años, en las últimas décadas, que son importantes citar en este espacio. Un poco para entender y comprender que no venimos desde cero a abordar estos nuevos retos de la calidad educativa. Y además que en el tema de ciencia y calidad educativa ya tenemos una importante experiencia acumulada que nos permite como país asumir retos en la escala nacional y en la escala internacional. Venezuela en el año 1998 y en el año 2003 contaba con lo que se conoció como el SINEA, Sistema Nacional de Evaluación de Aprendizaje. Esta instancia del Ministerio del Poder Popular para la Educación desarrolló en el país dos importantes estudios en materia de evaluación de logros de aprendizaje. Estos estudios permitieron a Venezuela avanzar en la organización, en la comprensión y en la aprehensión de los estudios que se realizaban a nivel internacional y que pudieron ser concretados a través del SINEA. En el año 1998 estos resultados fueron publicados a través del Ministerio del Poder Popular para la Educación, se evaluaron tercer grado, sexto grado en todo el país y estos resultados, como les he dicho, fueron socializados a través de publicaciones. En el año 2013 se desarrolla en el país una segunda experiencia cuyos resultados no se conoce que hayan sido publicados, pero sí se desarrollaron esas capacidades, esa organización y esa estructuración de estos estudios de evaluación de logros de aprendizaje. En este contexto, a partir del año 2007, pero de manera concreta durante el año 2009-2010, a través del Centro Nacional para el Mejoramiento de la Enseñanza de la Ciencia, conocido como CENAMEC, se desarrollaron en el país unos estudios de evaluación de la calidad que entre los instrumentos aplicados contó con instrumentos de evaluación de logros de aprendizaje, además de unos encuestas, cuestionarios que se aplicaron a docentes, directivos, estudiantes y padres, madres y representantes, además de una ficha de caracterización de la institución educativa. Esta evaluación nacional pudo concretarse en escuelas de educación primaria y en liceos, en educación media, en una muestra representativa de instituciones ubicadas en las capitales del país. Es decir, que las 24 entidades federales que integran nuestro territorio, cada uno de sus municipios capitales se seleccionaron muestras representativas de escuelas oficiales y de liceos oficiales y allí se aplicó en sexto grado y en quinto año un proceso de evaluación de la calidad. Allí se aplicaron instrumentos en lengua y literatura y en matemática, tanto como les digo, en sexto grado y en quinto año de educación media. Estos resultados se generaron importantes informes que fueron puestos a disposición del Ministerio del Poder Popular para la Educación para la toma de decisiones. Otra experiencia importante a destacar en este espacio ha sido una desarrollada en el año 2012 entre el CENAMEC en cooperación con el Convenio Cuba-Venezuela y todas las direcciones del Ministerio del Poder Popular para la Educación, en la cual se evaluó también resultados de aprendizaje en estudiantes de sexto grado y tercer grado en instituciones oficiales de la Gran Caracas. Allí también se aplicaron instrumentos de evaluación de logros de aprendizaje, obteniendo unos resultados que permitieron también la toma de decisiones en materia educativa. Otro ícono importante y que estaría mal si no le damos la justa reivindicación en este espacio, si bien no se evaluaron logros de aprendizaje, pero fue una movilización importante en materia de calidad educativa, fue la desarrollada en el año 2014 a través de la Consulta Nacional por la Calidad Educativa. Allí, más de 7.299.000
venezolanas y venezolanos, incluyendo padres, representantes, sectores productivos del país, estudiantes, fueron consultados para determinar las expectativas que tenían en función de la escuela que querían, de la educación que requerían. Esos logros dieron como resultados 10 banderas por la calidad educativa, y de esas 10 banderas se derivaron importantes transformaciones que hoy en día han permitido al sistema educativo venezolano avanzar. Como les digo, no se evaluaron logros de aprendizaje, pero sí se consultó a un importante número de compatriotas que expresaron su sentir en cuanto a la educación que tenían y su perspectiva en función de la escuela que querían. Ya a partir del año 2019, a través del CENAMET y del naciente Observatorio de la Calidad Educativa Venezolana, se han desarrollado importantes estudios en materia de percepción, en materia de lo que la gente opina, siente y vive en las instituciones educativas. Ya a partir de 2019 se empiezan a concretar acciones en todo el territorio nacional a través del observatorio, el Sistema Nacional de Investigación y Formación del Magisterio Venezolano y de la Universidad Nacional Experimental del Magisterio Samuel Robinson. En este año específicamente, ya el Observatorio de la Calidad Educativa de Venezuela implementó una primera prueba piloto en la cual se han aplicado en tercer grado y sexto grado instrumentos de evaluación de logros de aprendizaje. Ha sido una experiencia maravillosa, quizás muchos de los que hoy me escuchan han sido parte de la muestra que ha tomado el observatorio para la aplicación de esta primera prueba piloto, que dará como paso la consecuente y sistemática evaluación del desempeño de los estudiantes, la consecuente y sistemática evaluación de aspectos socioemocionales y socioafectivos en los estudiantes venezolanos, que día a día generarán insumos importantes para la toma de decisiones en el Ministerio del Poder Popular para la Educación, que tributen a elevar la calidad de la educación en Venezuela. Otro ícono importante de esta intervención, en esta segunda parte a tratar, es la experiencia de las evaluaciones de logro de aprendizaje a nivel internacional. Tenemos allí la experiencia del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación, que es el YESE, es un ente adscrito a la UNESCO y que en el cual Venezuela participó en el año 1997 en lo que se conoció como el PERSE, que estas siglas representan Primer Estudio Regional Comparativo y Explicativo en materia de calidad de la educación. Venezuela participó en el año 97, sin embargo los resultados no fueron divulgados. Otra experiencia que se desarrolla a nivel internacional y que es parte de la región de Latinoamérica y el Caribe, en la cual Venezuela no ha participado de manera oficial, sin embargo hay antecedentes de algunas direcciones estadales de educación que en algún momento participaron de estos estudios, ha sido el conocido como TIMSS, que en español significa Tendencia Internacional de Matemáticas y Ciencias, que es dirigido por la International Association de Evaluación de la Calidad, ¿no? O Evaluación de la Educación, por sus siglas en inglés. El IA, que es un ente adscrito a cuya sede está en los Estados Unidos, pero del cual participan muchos países de la región latinoamericana y caribeña, y que está presente y no podemos dejar de nombrar al tratar un contenido tan importante como este. El otro es el Programa Internacional de Evaluación de los Estudiantes, que por sus siglas en inglés se conoce como PISA, que es dirigido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, que también aplica en América Latina y el Caribe evaluación, sobre todo en educación media, en lengua y matemática. O sea, sería menester nombrar en este espacio estas tres experiencias, el YESE, el TIMSS y el PISA. Venezuela, como les decía en la primera parte, ha decidido reingresar al Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad Educativa y nos pone por delante un reto para ustedes, maestras y maestros, y para el Ministerio del Poder Popular para la Educación y para nuestros estudiantes, de cara a lo que será el quinto estudio regional comparativo y explicativo que se desarrollará
en el año 2025 y del cual ya Venezuela viene desarrollando las acciones de preparación, de organización a través del Observatorio de la Calidad Educativa de Venezuela para estar listos para que nuestro subsistema de educación básica esté preparado y tener una participación efectiva en el año 2025. En este sentido y como parte de del desarrollo de este contenido, abordaremos entonces qué son los ERCE, los estudios regionales comparativos y explicativos, para que podamos comprender el alcance de nuestra participación en este estudio 2025. Veamos entonces en la siguiente lámina qué es el ERCE. Allí nos podemos ver que nos manifiesta, es un proyecto realizado de evaluación educativa por el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad, y que es una oficina adscrita a la UNESCO, a la Oficina Regional para América Latina y el Caribe, la UNESCO ubicada en Santiago de Chile físicamente, pero que tiene presencia ya con la incorporación de Venezuela en 19 países de la región. ¿Cuál es el propósito del ERCE? Bueno, obtener información a escala nacional sobre los logros alcanzados por los estudiantes de primaria en cada uno de los países participantes. ¿En qué evalúan estos estudios regionales comparativos y explicativos? Lectura, escritura, matemática y ciencias naturales. Estos estudios se han desarrollado, como les decía hace un rato, a partir de 1997 con el primer estudio regional comparativo. Estos estudios, la tendencia es que sean cada 5 años. Entonces el siguiente estudio se desarrolló en el año 2006, que fue conocido como CERCE, segundo estudio regional comparativo explicativo. El TERCE se desarrolló en el año 2013 y el último estudio que se desarrolló en este sentido fue el ERCE 2019. Previo al impacto de la pandemia se desarrolló ese estudio que tiene la particularidad que fue desarrollado con las condiciones científicas para que sus resultados fuesen comparables con lo de 2013. O sea, por primera vez se introduce además esta variable entre el estudio 2019 y el estudio 2013 para que sus resultados pudieran ser comparados entre un quinquenio y el otro. Seguimos entonces conociendo acerca del estudio regional comparativo y explicativo en el marco de la Ruta Venezuela ERCE 2025. En la siguiente diapositiva podemos desmitificar estos estudios para conocer qué sí es el ERCE y qué no es el ERCE. Veamos en esta lámina cómo determinamos los elementos asertivos acerca del ERCE. Es un estudio de carácter regional porque hace un análisis de los logros de aprendizaje y aspectos socioafectivos y socioemocionales de los niños de 19 países de la región. Es un estudio comparativo, o sea, sus resultados permiten hacer comparaciones efectivas entre estudios, es decir, que los resultados de 2019 pudieran ser comparados con estos resultados de 2025 entre los países que participaron, por supuesto, en el estudio 2019. En el caso de Venezuela en específico no podríamos hacerlo porque no estábamos incorporados para ese momento. Las pruebas surgen de los análisis de los elementos comunes de los currículos de la región. Es decir, que para estos estudios uno pudiese pensar cómo van a hacer un estudio si cada país tiene una educación particular, distinta y de su propia realidad. Bueno, el Laboratorio Latinoamericano toma los currículos de los 19 países y los analiza, y a partir de ese análisis curricular puede entonces obtener unas coincidencias, unos aspectos comunes curriculares que son los que van a las preguntas de las pruebas. Parte de un proceso participativo de los países. Desde el año 2022 ya comenzó la Ruta ERCE 2025. En este particular, Venezuela ya participó durante el año pasado en lo que fue la convocatoria de entrega de los currículos. En diciembre de 2022, Venezuela remite su diseño curricular al laboratorio para participar en el estudio del análisis curricular. Este análisis curricular, entonces, a partir de las recurrencias, determinan los contenidos que van a ser evaluados. Durante el año 2023, ya Venezuela presencialmente participó en el primer encuentro de coordinadores nacionales del laboratorio. En este caso, nuestro representante, el profesor Lenín Romero, y este servidor, pudimos acompañar en la ciudad de Quito este primer encuentro regional
en el cual se debatieron los primeros acuerdos que forman parte de este estudio. Durante el mes de abril, Venezuela participa en la ciudad de Santiago de Chile en el encuentro de análisis de ítems, o sea, construcción y análisis de ítems, es decir, a través del socio implementador de lo que será la construcción de las pruebas, pudimos entonces participar en ese taller y además de bueno, los continuos encuentros y talleres de preparación que van desde el año 2023 hasta el año 2025, donde se concreta la aplicación de este quinto estudio. Y es importante destacar que el ERSE es la herramienta para el seguimiento de la meta del ODS número 4 del Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, que habla sobre la evaluación de la calidad. Es decir, que los estudios ERSE tributan a la concreción del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4, que es garantizar una evaluación de calidad para la región en el marco de la agenda que debe concretarse al año 2030. ¿Qué no es el ERSE? Bueno, no busca promover el ordenamiento de los países. Estos estudios no se realizan para clasificar a los países, por el contrario, es para asistir a los países en la toma de decisiones en materia de calidad educativa. No es una evaluación del currículo nacional. El análisis curricular que se hace para preparar estos estudios no tiene como sentido determinar si un currículo es bueno o es malo. Por el contrario, tratan de tomar en cuenta todos los elementos en los que los currículos nacionales coinciden para desarrollar una evaluación lo más inclusiva y lo más participativa posible y lo más acordada posible. No mide el desempeño docente. En los estudios regionales comparativos y explicativos no hay instrumento para evaluar el desempeño de los docentes. Es decir, que no es tarea del ERSE hacer este tipo de estudios. No considera de forma individual el resultado de cada estudiante o de un centro educativo participante. Son resultados nacionales que son comparados con los resultados nacionales de otros países y con los resultados ERSE de otro periodo, es decir, en este caso del año 2019. Aquí en esta gráfica podemos ver de forma ordenada y precisa cuáles son los países que han participado en cada uno de estos estudios. Vemos que en el año 1997 participaron 13 países de la región, allí pueden ver los enunciados, no es necesario que los nombremos a cada uno. Lo que sí es importante destacar es que está la República Bolivariana de Venezuela, que sí participó en este primer estudio. En el segundo estudio regional comparativo participaron 16 países, allí en la diapositiva podemos ver cuáles fueron esos 16 países. En el tercer estudio, denominado TERCE, desarrollado, como les decía, en el año 2013, lograron participar 15 países, allí enunciados en la diapositiva, y en el año 2019, 16 países. La expectativa, el propósito que tiene el laboratorio es lograr la efectiva participación y es un reto que asume el gobierno bolivariano de que participe Venezuela y de que participe otros países que durante el tercer estudio y en el cuarto estudio estuvieron ausentes, ¿no? Para llegar a 19 países de la región, Venezuela está en la ruta. Eso es lo más importante. Estamos en la ruta y a través de este diplomado de Ciencia y Calidad Educativa seguimos desarrollando capacidades, creando condiciones para que Venezuela participe de manera efectiva, participativa y protagónica en este estudio regional comparativo. Veamos entonces qué han evaluado estos estudios regionales comparativos y explicativos. Para el año 2019, como vemos en la siguiente diapositiva, vemos que se enfocó el laboratorio en evaluar educación primaria. ¿Qué grados evalúa? Tercer grado y sexto grado. El contexto es un elemento importante dentro de los estudios del laboratorio y de los estudios ERSE y es tomado en cuenta a través de la aplicación de diversos instrumentos, entre ellos cuestionarios que son aplicados a docentes, directivos, representantes y estudiantes. ¿Qué áreas evalúa el ERSE en tercer grado y sexto grado? Pues evalúa lengua, ¿verdad?, lectura y escritura en tercer y sexto grado, evalúa matemática en tercer y sexto grado y evalúa ciencias solo en sexto grado. ¿Cómo las evalúa? A través de la aplicación de pruebas estandarizadas de logros de aprendizaje. Otro elemento importante a destacar es la implementación de un módulo de habilidades socioemocionales. Estos módulos de habilidades socioemocionales
y socioafectivas han permitido entonces determinar no solamente qué aprenden los niños, sino en qué condiciones están aprendiendo los niños y también poder analizar cómo estos resultados socioafectivos, socioemocionales pueden tener vinculación con los resultados de aprendizaje. Estos análisis estadísticos han dado importantes insumos a los países participantes para la toma de decisiones y para las transformaciones en materia educativa que han requerido en función de estas variables socioafectivas y logros de aprendizaje. Otro elemento a destacar es qué tipo de preguntas se van a implementar en este quinto estudio regional comparativo y explicativo. Las preguntas son de opción múltiple, que tradicionalmente han formado parte de los estudios de logros de aprendizaje del ERCE y de los aspectos socioafectivos, socioemocionales con los instrumentos que se aplican, y la implementación de preguntas abiertas. Desde el año 2019 y ahora para el año 2025 se tiene previsto la aplicación de preguntas abiertas. Estas preguntas abiertas luego son validadas o valoradas en función de lo que vimos en la primera parte, que son conocidas como las rúbricas, ¿no? Se establecen unas rúbricas donde se caracterizan las habilidades que se esperan concretar en los estudiantes para la evaluación, las habilidades de destreza, los conocimientos, y luego la pregunta abierta es sometida a esa rúbrica para determinar y calificar los resultados de cada uno de los estudiantes y los resultados del país. Y identifican factores asociados al aprendizaje. Si nosotros vemos, si estamos evaluando a través del ERCE, si el ERCE evalúa a través del YESE, evalúa logros de aprendizaje, elementos socioafectivos y socioemocionales y contexto, entonces esto permite obtener información inválida y confiable en relación a los factores asociados al aprendizaje. Entonces, bueno, en esa ruta estamos preparándonos para que en 2025 Venezuela participe en este quinto estudio regional comparativo y explicativo de la calidad de la educación para mostrar nuestros avances y nuestros logros. A continuación quisiera mostrarle algunos ejemplos de las cosas que se aplican en el estudio regional comparativo y explicativo y cómo se construyen fundamentalmente las pruebas de logros de aprendizaje. El análisis de los diseños curriculares. Como les decía, Venezuela en el año 2022, en diciembre, envía el diseño curricular, el currículo nacional bolivariano, para que sea tomado en cuenta en el análisis curricular. Este análisis curricular da unos resultados que ya le han permitido al laboratorio, al YESE, poder, a través de los socios implementadores, construir lo que ellos llaman la tabla de especificaciones. Esa tabla de especificaciones establece los dominios de contenido y los contenidos específicos que van a ser evaluados en ese estudio regional comparativo. Cada uno de esos dominios de contenido son evaluados de diversos niveles de desarrollo cognitivo, de desempeño cognitivo. El ERCE 2019 implementó 4 niveles. Sin embargo, ya está preparándose estos niveles y en esta tabla de especificaciones ya se evidencia que también para 2025 serán evaluados estos contenidos a partir de niveles de desempeño cognitivo, que no son más que otra cosa que establecer, como les decía en la primera parte, en esos indicadores y en esos criterios que se espera. Esos niveles de desempeño cognitivo están definidos principalmente por el verbo con el que se construye el indicador o la competencia o el criterio de evaluación que se va a implementar. O sea, si en el nivel 1, por ejemplo, lo que requerimos es que el niño conozca, quizás para el nivel 4 requerimos entonces que el niño analice. Entonces los niveles de desempeño cognitivo tratan de ubicar a los estudiantes en un nivel determinado de acuerdo a los logros obtenidos en la resolución de las pruebas de evaluación del desempeño y de los logros de aprendizaje que se hacen a través del estudio regional comparativo y explicativo. En esta siguiente diapositiva podemos ver 3 elementos fundamentales. Fíjense, la construcción de las preguntas de evaluación en las diferentes áreas del estudio ERCE se realizan en base a los diferentes contenidos y habilidades que se espera que los estudiantes manejen en el nivel evaluado. Ya eso se hizo con el análisis curricular y allí podemos ver entonces cómo está organizado este proceso. Las preguntas responden a diferentes niveles de dificultad para luego poder identificar los niveles de desempeño. Y los niveles de desempeño describen los logros demostrados por los estudiantes en cada área evaluada, para lo que se diferencian los 4 niveles establecidos, o sea, nivel 1, nivel 2, nivel 3 y nivel 4.
Otro elemento importante a destacar en cuanto a los niveles de desempeño, porque es fundamental, lo habíamos visto en la primera parte del desarrollo de esta clase, pero veámoslo ahora, cada uno de los niveles detalla lo que cada estudiante sabe y es capaz de hacer en el área. Y se ordenan desde lo más elemental, el 1, como les decía, al más complejo, el 4. Cada nivel comprende el anterior. O sea, se asume que si el niño alcanza un nivel 4 es porque superó el nivel 3, el nivel 2 y el nivel 1. Si un niño se posiciona en el nivel 2 es porque las habilidades que demostró en la resolución de su prueba no le permiten entonces ascender al nivel 3 o al nivel 4, pero sí pudo superar el nivel 1 para ubicarse en el nivel 2. Esta diferenciación entre niveles constituye un aporte relevante a la comprensión de los resultados de aprendizaje, pues entrega información detallada respecto a la distribución de los conocimientos y habilidades que poseen los estudiantes. Muy importante entonces que tengamos claro estos niveles de desempeño cognitivo porque tienen relación directa con lo que hablábamos al principio, que es el verbo que describe el indicador o el criterio de evaluación que utilizamos. Y esta información permite orientar adecuadamente los trabajos pedagógicos, así como promover la revisión y el desarrollo constante del marco curricular de un país. Les decía, la mejora escolar es la finalidad de la evaluación educativa. Si los resultados que nos ofrece la evaluación no permiten la mejora escolar, no tiene sentido que se realice. En este sentido, el ERCE también permite con sus resultados contribuir a la mejora escolar porque detecta en el país los elementos en los cuales los niños requieren ser reforzados o requieren superar los conocimientos, habilidades y destrezas, pero además de eso puede orientar inclusive las transformaciones curriculares. Muchos países, a partir de este resultado obtenido en el año 2019 en el cuarto estudio regional comparativo y explicativo, asumieron procesos de transformación y revisión curricular. Esto lo podemos notar en estas reuniones que ha desarrollado el país, donde los países han manifestado que han implementado transformaciones curriculares importantes. Les muestro a continuación algunos ejemplos de lo que son los indicadores. Fíjense que para lectura, por ejemplo, aquí vemos una pregunta a nivel 1 o un indicador para nivel 1 y lo que es un indicador para nivel 2. Por ejemplo, en lectura para nivel 3, si lo vemos en la diapositiva, podemos ver el enunciado. Los estudiantes leen en voz alta palabras escritas con precisión y fluidez, entienden el significado general de oraciones y textos breves, y los estudiantes identifican el tema de los textos. O sea, esto es una habilidad, un indicador que describe el nivel de desempeño para el ERCE de acuerdo, número 1 en un grupo de estudiantes de tercer grado. Veamos un ejemplo también para sexto grado, de nivel 2, sería los estudiantes interpretan y dan algunas explicaciones sobre las ideas principales y secundarias en diferentes tipos de texto. Establece conexiones entre las ideas principales de un texto y sus experiencias personales, así como sus conocimientos generales. Fíjense, ya esto es para unos niños de sexto grado y es considerado un nivel de desempeño cognitivo 2 si un niño demuestra esta competencia que describe este indicador, entonces estaría ubicado en el nivel 2. Fíjense, aquí les muestro también para tercer y sexto grado, también para nivel 1 y nivel 2, unos ejemplos de matemática. En tercer grado, por ejemplo, los estudiantes demuestran habilidades en sentido numérico y computación, reconocimiento de formas y orientación espacial. Los estudiantes demuestran habilidades en lectura, los estudiantes leen en voz alta palabras escritas con precisión y fluidez, entienden el significado general de oraciones y textos breves. Eso sería nivel 1 para estudiantes de tercer grado en matemática. En sexto grado, nivel 2, sería los estudiantes demuestran habilidades en sentido numérico y computación, medición básica, lectura, interpretación y construcción de gráficos, orientación espacial y patrones numéricos. Vemos cómo entonces debería estar perfilado el desarrollo y el desempeño cognitivo de un estudiante entre tercer grado y sexto grado. Vemos cómo se aumenta el nivel de dificultad y cómo la expectativa que tienen estas evaluaciones para un estudiante y otro está dosificado o es progresivo en función del grado y el nivel de desempeño cognitivo. Esa es la ruta que está desarrollando Venezuela y la ruta preparatoria para nuestra participación en el ERCE 2025. Por eso queremos compartir con ustedes estos ejemplos
para que puedan, a través de su participación en las acciones que desarrolla el Observatorio Venezolano de la Calidad Educativa y a través también de las pruebas piloto, las pruebas nacionales que aspiramos a desarrollar entre 2023 y 2025, ustedes puedan comprender de dónde salen estos, cómo se redactan estos indicadores, para que a su vez también en la evaluación de aula puedan ir incorporando estos elementos. Este diplomado de ciencia y calidad de la educación en el subsistema de educación básica tiene, como les he dicho ya anteriormente, el propósito de ir creando condiciones y desarrollando capacidades para nuestra participación en los estudios nacionales, los estudios internacionales, pero fundamentalmente en ofrecerle al maestro, a la maestra venezolana, las condiciones para el desarrollar capacidades y poder alcanzar un mayor nivel de calidad de la educación. Fíjense en cuanto a lectura, podemos ver a continuación algunos, lo que se conocen como dominios. Fíjense que en el caso de lectura se evalúa en 2019 dos dominios: comprensión de una diversidad de textos y conocimiento textual. ¿Cómo se evaluó este dominio? Bueno, en el dominio de comprensión de la diversidad de textos se buscó evidenciar la construcción de significado a partir de la lectura de un texto. Y en el caso del conocimiento textual, aplicación de conocimientos disciplinares sobre textos literarios y no literarios a la lectura, por ejemplo, propósito, clasificación y descripción en base a estructura y componente. Este dominio lo podemos entonces ver en los resultados 2019, que los invito y las invito a que investiguen a través de la página de las Naciones Unidas del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad, donde están publicados todos estos resultados, están a disposición de ustedes para conocerlos más y en profundidad poder comprender el alcance y el compromiso que tenemos de cara a la consolidación de las acciones del Observatorio Venezolano y en la concreción de la acción de la Ruta Venezuela-ERCE 2025. En cuanto a los procesos cognitivos evaluados en materia de la prueba de lectura para el año 2019, se evaluó la comprensión literal con el indicador de agrupa aquellas habilidades vinculadas con reconocer elementos explícitos del texto. Otro proceso cognitivo fue la comprensión inferencial. Por ejemplo, veamos este indicador: considera aquellas habilidades donde se opera con información implícita, ya sea estableciendo relaciones entre elementos del texto como entre el significado de este y las propias experiencias. Y también se evaluó comprensión crítica, con un indicador que dice agrupa aquellas habilidades que requieren evaluar y juzgar el contenido o los recursos utilizados en el texto. En este nivel el estudiante es capaz de distanciarse del texto, por ejemplo, mediante el contraste con otros textos o sus propias creencias y conocimientos. Vemos entonces cómo estos indicadores son ejemplos de cómo el dominio y el proceso cognitivo es evaluado en estas pruebas que comprenden los estudios regionales comparativos y explicativos. Aquí les muestro, sin ánimos de profundizar en su explicación, cómo se muestra una lectura. En este caso, allí ven el título, se llama La zorra y el leñador. Vemos que se plantea un ítem encerrado. Entonces vemos cómo se estructuran los ítems. Bueno, un contexto, que es la lectura del zorro y el leñador. De este contexto se saca un enunciado que lo vemos allí. Por ejemplo, en este caso dice: ¿qué personaje del texto corrió por el bosque y llegó a la casa del leñador? Y se dan 4 opciones de respuesta. Estas 4 opciones de respuesta son conocidos en la literatura como distractores, donde 1 es la opción correcta y 3 son respuestas plausibles. Ese es otro elemento importante de la evaluación. A veces cuando hacemos evaluaciones con ítems cerrados, incurrimos en el error de que algunos de los distractores o opciones de respuesta son absurdos o son cosas que el niño descarta porque están jalados de los pelos, o sea, son cosas que no se comprenden. O sea, que no se corresponden, mejor dicho, con la lectura, que no se corresponden con el contexto. Entonces, estos estudios, estas pruebas estandarizadas de logro, lejos de ser desvaloradas o ser menospreciadas en términos de que son muy cerradas, pudiéramos decirlo, hay que sacarle provecho en su construcción cuando tenemos un ítem correcto y 3 posibles respuestas, que estas respuestas también son parte de un análisis de errores comunes. Cuando se construyen este tipo de pruebas,
las opciones de respuesta que son consideradas incorrectas, además de ser posibles, pero no dar por completo un resultado correcto, corresponde muchas veces con errores comunes que tienen los niños. Por eso para la construcción de estas pruebas son convocados especialistas de la materia, en este caso de lengua, para que determinen desde su experiencia, desde la literatura, cuáles son los errores comunes en que los niños incurren. Entonces, cuando analizamos los resultados de este tipo de instrumentos, vemos cuántos niños respondieron correctamente, por qué respondieron correctamente a través de una justificación previa a la respuesta correcta. O sea, responde correctamente porque comprende esto, analiza aquello y identifica a cuál o tal situación. Y si responde incorrectamente también le podemos sacar provecho, porque si un número importante de niños responde de forma incorrecta ante una interrogante, ese distractor nos dice entonces que estos niños han estado sometidos a un contenido que ha sido tratado de manera incompleta, de manera incorrecta, o simple y llanamente no han trabajado ese contenido. Entonces, bueno, cada uno de estos, y allí en este ejemplo de ítem, fíjense que este ítem nivel 1, lectura de tercer grado, ERCE 2019, nos dice cuál es la respuesta correcta. Entonces, estos son ejemplos que he querido compartir con ustedes para que más o menos comprendan cómo son presentadas las pruebas estandarizadas de logros de aprendizaje que se aplican en los estudios regionales comparativos y explicativos. Podemos verlo también para un ítem de nivel 4 de lectura del ERCE 2019, también con esa misma, pero podemos ver entonces allí que es un nivel superior. Fíjense que el indicador realiza inferencias, por ejemplo, el tema central, las características o sentimientos de los personajes, el conflicto que requieren comprender el texto globalmente e integrar distinta información implícita presente en él. Allí vemos, les dejo también para ustedes esta diapositiva como un ejemplo de cómo una lectura da paso a un indicador, pero ese indicador que genera un ítem, ese ítem, de acuerdo al nivel de complejidad, es ubicado como ítem de nivel 4. Y allí vemos la respuesta correcta. Los invito a que se recreen con este ejemplo para que veamos cómo construir pruebas cerradas para evaluar los logros de aprendizaje y cómo nuestros estudiantes en el 2025 se enfrentarán a instrumentos como este que les presento. También vemos quise compartir con ustedes que evalúa la prueba de matemática. Allí vimos los dominios que se evaluaron en el año 2019, números y operaciones, geometría, magnitudes y medición, estadística y patrones y álgebra. Entonces vemos allí 5 dominios de contenido y cada uno de estos dominios de contenido le vemos el indicador y la forma en que se evalúan cada uno de esos dominios de contenido con un ejemplo muy preciso que ustedes pueden ver en estas diapositivas que les presento a continuación. Vemos también los procesos cognitivos que fueron evaluados en este año para matemática, reconocimiento de objetos y situaciones, resolución de problemas simples, resolución de problemas complejos y modelamiento matemático. Allí, como pueden ver en las diapositivas, les comparto también unos indicadores que responden a estos procesos cognitivos para que analicemos cómo se construyen y cómo está relacionado proceso cognitivo-indicador. Allí también entonces comparto con ustedes 2 ejemplos de matemática, uno para tercer grado y uno para sexto grado. En este caso, el ítem que les presento a continuación, como lo pueden ver allí en la diapositiva, es un ítem de nivel 3 para matemática de tercer grado que fue aplicado en el ERCE 2019. Estos son ítems liberados ya y que son socializados con los países para que tengan ejemplos y puedan compartir con la población objeto de estos estudios estos resultados. Fíjense, un camión de basura recorre 128 kilómetros cada día de trabajo. ¿Cuántos kilómetros recorren? Un total de 4 días de trabajo. Muestra 4 opciones de respuesta, está el indicador que se evalúa y la respuesta correcta. En un ejemplo del ítem de nivel 4 para matemática de sexto, el ERCE 2019, entonces ya vemos un indicador más complejo. Allí vemos, Nicolás quiere pintar completamente 2 paredes rectangulares de su habitación, observa las medidas que anotó en su cuaderno. Se nos presenta allí las medidas de las 2 paredes y nos pide, fíjense, contexto en el que el estudiante debe responder y el enunciado. Y el enunciado de este ejemplo les dice si la pintura
que comprará Nicolás se vende en envases de 1 litro y cada uno alcanza para pintar 5 metros cuadrados, ¿cuántos envases de pintura debe comprar como mínimo Nicolás? Se vemos 2, 3, 10 y 60 como respuestas posibles para que donde la respuesta correcta es la B, y vemos allí el indicador construido que busca y que se enuncia de la siguiente manera: resolver problemas complejos que involucren el cálculo de áreas de figuras geométricas con 2 o más operaciones. O sea, vemos sexto grado, nivel 4, ¿no? También aquí les comparto un poco, ya para ver cómo es ciencia de sexto grado. Tenemos 5 dominios: cuerpo humano y salud, ciencia, tecnología y sociedad, la tierra y el sistema solar, energía y materia, seres vivos, ecología y medio ambiente. Allí ven entonces los indicadores. Los invito a que vean la presentación, donde van a poder ver la relación que tiene estos 5 dominios y un ejemplo de los indicadores con los que se evalúan. Veamos entonces el nivel de los procesos cognitivos para ciencia en sexto grado, como les dije hace un rato: reconocimiento de información científica, análisis y aplicación del conocimiento científico y producción, transferencia y evaluación de los conocimientos científicos. Estos son los procesos cognitivos que se evaluaron para el año 2019. Allí también quiero compartirles los ejemplos de ítem de nivel 1 para ciencia de sexto grado. Ven cómo se le presenta un contexto, ¿no?, que dice: en los ambientes acuáticos vive una amplia variedad de animales. Ese es el contexto que tiene este ítem. El enunciado dice: ¿cuál de los siguientes animales acuáticos es un ave? Se le presentan 4 imágenes allí a los niños con el enunciado de que, por si acaso no perciben bien la imagen, entonces se les describe qué refleja la imagen y se les da las 4 opciones posibles, y la respuesta correcta para nos dice el ejemplo, que es la opción B. Y el indicador es clasificar seres vivos a partir de la observación o la descripción de sus características. Y vemos uno para sexto grado, nivel 3 de ciencia, donde el indicador dice: identificar preguntas que son investigables científicamente o la hipótesis que orienta una investigación, o bien evaluar la pertinencia de un diseño experimental o de una conclusión. Allí ellos le presentan como contexto un texto que habla sobre las aves migratorias y se le pide al niño que responda a un enunciado. También los invito a que a través de la visualización de esta diapositiva puedan entonces recrearse sobre este ejemplo y ver el alcance que tienen estas pruebas en las que Venezuela se compromete en la ruta ERCE Venezuela 2025. Ya para finalizar con el tratamiento de este contenido sobre los estudios ERCE de cara a nuestra participación como país en el año 2025, les quiero compartir en esta diapositiva cómo se entregan los resultados. Se entregan puntajes, ¿no? Y allí, como ven en la diapositiva, se hace comparación con la región, se establecen las brechas de género para ver cómo es el comportamiento entre masculinos y femeninos, y la comparación con la medida anterior. O sea, se va a comparar 2019 con 2025, sin embargo en nuestro país no será posible porque nos estamos incorporando este año. Los niveles de desempeño, como les decía en diapositivas anteriores, se van a evaluar cuatro niveles. En el nivel 1 se agrupan los estudiantes de menor desempeño y en el nivel 4 los de mayor son comparables con la medición anterior. Y el logro meta de la Agenda 2030 es en nivel mínimo de competencia, por sus siglas en inglés, refiere el nivel básico de conocimiento en un dominio, ¿no? Entonces allí vemos la relación de estos estudios con la meta de la Agenda 2030. Y ya para finalizar, quiero compartir con ustedes la ruta Venezuela ERCE 2025. Allí ven desde el año 2022 hasta el año 2026 en la diapositiva cuáles son los procesos que desarrolla el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad Educativa y cuáles son los procesos que en cada periodo se deben desarrollar. Esto es la ruta internacional. Sin embargo, el Observatorio de la Calidad Educativa Venezolana tiene además una ruta metodológica, científica, investigativa, orientada a que entre el año 2023 y el año 2025, previo a la aplicación de la prueba internacional, podamos desarrollar operativos y evaluaciones nacionales para ir primero determinando
la calidad de la educación venezolana como un objetivo nacional y además de eso ir creando condiciones y desarrollando capacidades para lograr que nuestro país tenga una participación efectiva en el año 2025. Vemos allí entonces los procesos como por ejemplo el análisis curricular, que ya lo enuncié en diapositivas anteriores. Vemos la elaboración de instrumentos, que es un proceso que se está desarrollando actualmente. El muestreo piloto también se está desarrollando actualmente, a través del cual Venezuela ya envió todas las instituciones educativas de nuestro país para que el Laboratorio Latinoamericano de cara al ERCE 2025 haga el muestreo probabilístico y aleatorio de las instituciones que van a la prueba piloto. Luego estamos preparando condiciones para la aplicación de la prueba piloto entre agosto 2023 y julio 2024. Venezuela le corresponde en el año 2024 la entrega de los resultados de la prueba piloto, luego la preparación definitiva de los instrumentos a partir de los resultados de la piloto, el muestreo para el operativo internacional propiamente dicho y su aplicación en el año 2025. Estos resultados estarían disponibles para el año 2026. Bueno, con esto finalizamos el desarrollo de este encuentro número 2, no sin antes agradecerles por su atención e invitándolos a continuar participando en este Diplomado Nacional de Ciencia y Calidad Educativa en el Subsistema de Educación Básica. Los invito a participar en el encuentro número 3, donde podrán compartir otros especialistas con ustedes en temas importantes como lectura, escritura y matemática. Muchísimas gracias, Magisterio Venezolano.